Bueno, dice que las ecuaciones diferenciales se clasifican por autonomía, ¿sí? Unas son autónomas y las otras no autónomas. ¿Cuándo es autónoma? Dice, si en ella, es decir, en la ecuación diferencial, así como está aquí, recuerden que ecuación diferencial decimos que es así, dy sobre dx o y', ¿sí? Entonces, si en esa ecuación es autónoma, si en ella no aparece la variable independiente explícitamente, ¿sí? Recuerden que explícitamente es cuando está despejada o se puede despejar bien, ¿sí? ¿Quién? La variable independiente, ¿sí? Es decir, la variable independiente, recordemos que va a ser x, ¿sí? Entonces dice que la forma normal de una ecuación diferencial autónoma, eso es una EDA, de primer orden es así. Así debe de estar. La derivada de y con respecto a x es igual a f de y, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial autónoma, ¿sí? Entonces, acá tenemos ejemplos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, dice, si en ella no aparece la variable independiente explícitamente. Aquí no aparece la variable x explícitamente. Entonces, por lo tanto, es una ecuación diferencial autónoma, ¿sí? El siguiente caso, ustedes se fijan, aquí aparece la x, esa es la variable independiente, y no aparece de forma explícita, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿sí? Esto, recordemos, esta ecuación, entonces, por lo tanto, decimos que es no autónoma, porque aquí aparece, recordemos, en ella no aparece la variable independiente, pero explícitamente, ¿sí? Explícitamente es cuando queda despejada. Por ejemplo, y es igual a y' sobre 0.2x. Sí, entonces eso es explícito, que queda despejada la variable. Después acá tenemos, sí, pero recordemos que aquí a quien se despeja es a la y. Sí, entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí?, de ecuación diferencial no autónoma. ¿Por qué? Porque tenemos a la x. ¿Sí? En este caso, acá no tenemos ninguna x. ¿Sí? Entonces, si yo despejo la y o la y', ¿sí?, le quito todo lo demás que está, si pasa al otro extremo, me queda como y' igual a 2y menos 4. Entonces, esto es una ecuación diferencial autónoma. ¿Por qué voy a separar? Dice, o ¿por qué voy a diferenciar? Porque lo voy a necesitar para el siguiente tema. A ver si ya están viendo que dice ecuaciones diferenciales separables. ¿Sí se está viendo ya? ¿Ya se ve ecuaciones diferenciales separables? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dice que aquí cuando tenga una ecuación y diga que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, si la tengo así, la derivada de y con respecto a x igual a mi función f de x, coma y. Es decir, que mi función va a estar con dos variables. Entonces, se dice que esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden. Recordemos que el primer orden es porque es una derivada. Entonces, dice que va a ser separable. Se puede expresar esa ecuación diferencial de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, aquí no cambia el diferencial, sigue siendo igual, lo único que cambia es la función. Entonces, se dice que si tengo una función con dos variables, la puedo separar. Una función que sea con respecto a x por el producto de otra función g, pero con respecto a y, ¿sí? Entonces, f de x, y dice, se expresa como una multiplicación de dos funciones. Una que depende de la variable x y la otra que depende de la variable y.
En este caso, se obtiene la siguiente solución de esta ecuación diferencial. A ver si están viendo y aquí. Entonces, esta es la misma que tengo aquí. La derivada de y con respecto a x es igual a la función con respecto a x por, bueno, la función f por la función g, pero con respecto a y. Ahora, fíjense bien, esto es de lo más fácil. Siempre y cuando la tenga de esta forma. ¿Sí? Si no está de esta forma, tengo que buscar que sea posible y si no, pues tendré que utilizar otro método. ¿Sí? Entonces, debe ser de primer orden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la voy a despejar? Es decir, que las de segundo orden, por eso dice aquí que debe ser de primer orden. Entonces, si se le presenta ya de segundo orden, no van a poder manejar ecuaciones diferenciales separables. Volviendo aquí, ¿sí? Si la tienen así, el producto de dos funciones con respecto a la variable x y la otra con respecto a la variable y, voy a poner de un solo lado todas las que sean con respecto a una variable y del otro extremo voy a tener todas las que sean con respecto a la otra variable. Entonces, aquí el de y con respecto a x, ¿sí? Entonces, si de este lado voy a dejar a la y, entonces este de x se está dividiendo, va a pasar acá multiplicando, como está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría fx, gy de x. Entonces, este g de y estaría multiplicando y pasa dividiendo. Y así ya me queda de esta forma. Por un lado puse todas las y y por el otro lado puse todas las x. ¿Sí? Entonces, ahora sí, voy a calcular, pero no su derivada, sino su integral. ¿Sí? Entonces, coloco el símbolo de la integral y ahora sí voy a decir que voy a encontrar la solución, ¿sí? Pero integrando. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. No, profe. Gracias. Bueno, nos pasamos al siguiente. Y dice que una ecuación diferencial de variables separables tiene la forma f de x más g de y, ¿sí? Igual a 0. Es decir, que se las pueden dar así. ¿Sí? Se las pueden dar así y dice donde cada diferencial, aquí tiene su diferencial de x de y, tiene como coeficiente una función de su propia variable o una constante. ¿Cuál es el método de solución? Pues la integración directa. ¿Sí? Se integra primero con respecto a x y luego con respecto a y. Como no pueden separarse las variables de una ecuación y no pueden agruparse en términos, en cada uno de los cuales están las mismas variables, habrá que usar otros métodos para encontrar la solución. Sí, entonces, eso es ecuación o separación de variables. Ahora, por ejemplo, aquí tengo el 1,15 y tengo esta ecuación diferencial. Dice que la derivada de y con respecto a x igual a y al cubo. Entonces, indique el tipo de solución y determine su solución. Entonces, es una ecuación ordinaria, es una ecuación de primer orden, ¿sí? Es una ecuación no lineal y dice que es una ecuación diferencial autónoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no tiene ninguna variable dependiente x, ¿sí? Entonces, cumple con todas estas, ¿sí? Después ya me pide determinar su solución. Entonces, aquí está. A ver si ya lo están viendo. La solución B. Sí, profe. Gracias. Entonces, tengo esta ecuación diferencial. La derivada de y con respecto a x es igual a y al cubo. Entonces, ¿cómo voy a obtener su solución? Voy a separar las variables, ¿sí? Las diferenciales siempre en el numerador, ¿sí? Sí, entonces, este de x está en el denominador. Hay que pasarlo al otro extremo, ¿sí? Y me quedaría como y al cubo de x, ¿sí? Pero este y al cubo estaría multiplicando al de x con respecto, sí, al de x, entonces no tendría caso. Se supone que voy a juntar todos los y de un lado y todos los x. Entonces, este y al cubo
como estaría multiplicando al de x, pasaría dividiendo y me quedaría así. dy sobre y al cubo igual a dx. Aquí recordemos que no lo pasé, ¿sí? No lo pasé de que esté en el numerador y lo haya pasado al denominador. No hice eso, ¿sí? Sino que este dx estaba dividiendo, pasó multiplicando. Entonces, me quedaría como y al cubo de x. Entonces, estaría multiplicando. Para poder eliminarlo, pasaría dividiendo al otro extremo, ¿sí? Recuerden que se divide al otro extremo y también el mismo, por eso se anula, diríamos y al cubo sobre y al cubo se anularía. Sí, y nada más me quedaría el de x y acá el y3, así como está aquí. La derivada de y dice, derivada de y sobre y al cubo igual a de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a integrar, ¿sí? Voy a integrar todas las funciones, ¿sí? Esta que está acá del otro extremo, del izquierdo, tanto como la que está en el lado derecho. Y únicamente pongo el símbolo de la integral. Y me quedaría la integral de la derivada de y sobre de y al cubo. Igual a la integral. Bueno, a ver por ahí si me sigo escuchando. La integral de dx. ¿Se escucha entrecortado? No, profe. ¿No? Ah, bueno. Entonces, ahora fíjense bien, tengo esta integral, pero si me voy a mi formulario, ¿sí? Esta está fácil de integrar, pero esta, ¿sí? Aquí nada más me faltó poner la de la constante, ¿sí? Y hay una regla, recuerden que hay una regla de la constante, bueno, aquí la voy a poner para que se la recuerden. Hay una que dice que es la... Bueno, aquí me falta ponerle más C. Aquí recordemos que hay otra regla que dice que la constante, una constante K de X, ¿sí? Su integral es Kx más C, ¿sí? Esa también nunca la deben de olvidar. Una constante, cualquier constante de X va a ser esa constante multiplicada por el diferencial, ¿sí? Que en este caso es la X, entonces es como si se duplicara la X. Entonces, de pasar a ser una constante, pasó a ser ahora una función lineal, Kx más C. Bueno, entonces aquí tengo estas dos reglas. Entonces, me fijo, ¿sí? Que la primera la tengo que reescribir. No la puedo hacer así, directo, la tengo que reescribir. Entonces, que está en el denominador como y al cubo, pasaría al numerador, pero ahora sí, ¿sí? Como es sobre el mismo, ¿sí? Pasaría con signo contrario. Entonces sería y a la menos 3 de y, igual a la otra integral que es de x. Entonces la segunda, yo puedo ver que es esta la de una constante. Bueno, pues sería la constante, que en este caso es 1 por x, me quedaría esta x que está aquí, más c, ¿sí? Pero si acá del otro extremo ya utilicé una c, entonces acá va a ser c1 y de este otro lado va a ser más c2, ¿sí? De aquí salió esta x, de aquí, de esta regla. Y esta, y al cubo, perdón, y a la menos 3, puedo ver que se puede aplicar esta regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que la regla de la potencia, la voy a aplicar siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Y yo puedo ver aquí que el exponente menos 3 es distinto de menos 1. Por lo tanto, voy a utilizar la regla de la potencia, que es la variable elevada a la n más 1 sobre n más 1, más c. Entonces, y a la menos 3, ¿sí? Menos 3 más 1 me quedaría menos 2, sobre lo mismo que está elevado, que sería menos 2, más c1. ¿Sí? Entonces, aquí puedo ver que esta es una solución implícita.
¿sí? Implícita porque dentro lleva la X. ¿Sí? No está despejada la Y. ¿Sí? No está despejada la Y. Entonces, así como está, dice que no está despejada la Y, está en función también de otra variable acá. Entonces, esto es lo que se le llama solución general implícita. Bueno, entonces aquí ya obtuve sus antiderivadas, ¿sí? Ahora hay que despejar, porque recordemos que las soluciones, ¿sí? Las soluciones general que nos dan son soluciones despejadas o explícitas, ¿sí? Entonces hay que despejar aquí la Y. Entonces comienzo, y fíjense bien, aquí no debo de tener ninguna potencia negativa en este primer término. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a bajar al al denominador. Entonces, el 1 que tiene aquí esta Y de coeficiente se queda. ¿Sí? 1 sobre menos 2 y únicamente se va a la parte variable, a ver si lo están viendo, que sería Y elevado a la menos 2, ¿sí? Pasaría al denominador, pero pasa con exponente positivo. ¿Sí? Entonces, esta C1, de lo que se trata es despejar a Y, entonces esta C1 está con signo más, al otro extremo de la igualdad pasa con signo menos, y me queda de esta forma, ¿sí? 1 sobre menos 2y al cuadrado igual a x más C2 menos C1. ¿Sí? Entonces, todavía no está despejada y al cuadrado. Entonces, aquí para dejar solo al y al cuadrado, ¿sí? Me está estorbando este menos un medio. Si ustedes se fijan, aquí tengo menos un medio o 1 sobre menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues va a pasar al otro extremo, ¿sí? Si está multiplicando, ¿sí? Va a pasar también al otro extremo. Entonces pasaría como menos sobre menos un medio, ¿sí? ¿De quién? De x más C2 menos C1, ¿sí? Estaría multiplicándolo. ¿Sí? Entonces aquí está, va a pasar al otro extremo, ¿sí? Se le quita, recuerden. Entonces aquí está x más C2 menos C1. Ya, pero el y al cuadrado todavía no se despeja. Perdón, 1 sobre y al cuadrado todavía no se despeja porque este y tiene que quedar en el numerador. ¿Sí? Sin embargo, no lo puedo pasar al numerador porque me quedaría como y a la menos 2, ¿sí? Y se complicaría. Sin embargo, hay el recíproco de una variable que dice que x es igual a 1 sobre x, es decir, que lo puedo voltear. ¿Sí? Pero si volteo a este extremo de la igualdad, también tengo que intercambiar este que está aquí. Y dice, por esta regla que ustedes están viendo aquí, esta que voy a resaltar, esta, sí, entonces voy a voltear esta que está aquí, pero también voy a voltear esta que está acá. ¿Sí? Se dice que nada más la giro, ¿sí? Entonces 1 sobre y al cubo es como si tuviera esta. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues lo voy a pasar arriba en el numerador, aquí está. Ya quedó volteada esta, ¿sí? Pero entonces ahora hay que voltear esto otro que está acá. Entonces el menos un medio se queda, ¿sí? El menos un medio se queda porque es una constante, ¿sí? Recordemos que las constantes se quedan. Entonces este menos 1 sobre 2 se queda. Entonces, ¿qué es lo que voy a intercambiar? Esto que está aquí, x más C2 menos C1. ¿Sí? Entonces, es como si lo pasara, ¿sí? Utilizando esta regla. Fíjense bien, ahora esta está de esta forma, este está arriba, ¿sí? Este es x, todo esto, ¿sí? Entonces se va a intercambiar y me va a quedar 1 sobre, ¿sí? Esto mismo que está aquí, que es lo que está entre paréntesis, x más C2 menos C1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya se intercambiaron los dos o se voltearon. ¿Sí? Entonces, siempre que piensen así, en usar el recíproco, se deben de intercambiar ambos miembros de la ecuación.
¿Alguien tiene alguna duda de dónde salió y al cuadrado igual a menos 1 sobre 2 de x más c2 menos c1? No, profa. Bueno, entonces, aquí recordemos que la y debe de estar solita, ¿sí? No la puedo poner así como está y al cuadrado. Sin embargo, yo ya sé cuál es el inverso de y al cuadrado para poderla eliminar. Si lo que esté elevado al cuadrado, sí, le saco raíz. O, a la potencia que esté elevada se le calcula su radical. ¿Sí? En este caso es al cuadrado, pues su inverso sería la raíz cuadrada. Entonces, pero no nada más voy a aplicar la raíz cuadrada aquí, sino recuerden que se aplica a ambos miembros de la ecuación. Entonces, si yo aquí le pongo la raíz cuadrada, es como si estuviera la 1/2 igual acá. Entonces, este 2 multiplicado por 1/2 potencia, ¿sí? Recuerden que una potencia elevada a otra potencia, 2 por 1/2, se llamaría y a la 1. ¿Sí? Entonces, ya se eliminaría este 2 y ya nada más me quedaría de esta forma. Y igual a la raíz de menos 1 sobre 2 por x más c2 menos c1. Ahora, esta es ya una solución general explícita. ¿Por qué? Porque la y, ¿sí?, ya quedó despejada. Ahora sí, es una solución general explícita. Dice que lo puedo simplificar aún más. Y es igual a la raíz de menos 1, ¿sí? Entonces, este 2 estaría multiplicando 2x más 12,2 menos 12,1. ¿Sí? Todavía se puede simplificar más. Dice que le puedo poner y es igual, ¿sí?, a la raíz cuadrada de menos 1 sobre 2x más c. ¿Y quién es c? Dice, c sería 12,2 menos 12,1. ¿Sí? Entonces, esta ya es todavía más compactada y sería la solución. ¿Hay aquí alguna duda? No, profa. Bueno, viene aquí otro ejemplo. El ejemplo 1.16. ¿Sí? El ejemplo 1.16. Y nos dice que tenemos esta ecuación diferencial. 1 más x de y menos y de x igual a 0. Si se fijan aquí, ya no me la dieron como estaba en la primera. Me dice que indique el tipo de ecuación diferencial y determine su solución general. Entonces, yo puedo ver que aquí nada más va a haber una derivada, ¿sí? Entonces, y va a estar con respecto a y con respecto a x. ¿Sí? Porque aquí me dice el diferencial. Entonces, es una ecuación ordinaria, es una ecuación, perdón, de primer orden, ¿sí? Es una ecuación lineal y es una ecuación diferencial no autónoma, ¿sí? Porque tiene la x. Entonces, ¿cuál va a ser su solución? La solución, si tengo 1 más x por el diferencial de y menos y de x igual a 0, dice que voy a separar las variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a separar las variables? Voy a pasarlas de un lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, me quedo, dice, menos y de x está con signo menos, va a pasar al otro extremo con signo positivo, y de x. Entonces, ahora sí, voy a comenzar a quitarle las variables. Aquí está y, ¿sí? Y esta, 1 más x, aquí no tengo y, está del otro lado. Sin embargo, ¿sí?, dice, el dy sobre dx, ¿sí?, este dx está, si lo pongo así, es como si lo tuviera así. Este dx lo paso acá, ¿sí? Está multiplicando, va a pasar dividiendo y me quedaría dy sobre dx y 1 más x, ¿sí?,
acá ya nada más me quedaría la y. 1 más x está multiplicando, va a pasar al otro extremo dividiendo. Entonces me quedaría así, dy sobre dx igual a y sobre 1 más x. ¿Sí? Ahora puedo ver, ¿sí?, que de acá tengo la y acá tengo 1 más x y acá está el diferencial de x. ¿Sí? Entonces voy a tratar de juntarlos todos. ¿Sí? Entonces, este de x, ¿sí?, está dividiendo, vuelve a regresar multiplicando. ¿Sí? Multiplicaría esta y. Y esta y estaría multiplicando esta de x, pasaría dividiendo. Entonces, por eso me queda dy sobre y igual a dx sobre 1 más x. Y entonces aquí ustedes ya pueden ver, ¿sí?, que de este extremo de la ecuación quedó todo con respecto a y. Y acá quedaron solamente lo que corresponde a las x. ¿Sí están viendo aquí? Sí, profa. Entonces, aquí puedo integrar para encontrar la solución. ¿Sí? Entonces, pongo el símbolo de la integral y voy a decir diferencial, la derivada de y o sobre y igual a la integral de x sobre 1 más x. Me voy a revisar las integrales que sean de esta forma y voy a encontrar que tengo una regla de integral así. La integral de dx sobre x, ¿sí?, es igual al logaritmo de esto que tengo aquí más c. Bueno, pues entonces aquí únicamente lo voy a aplicar. Entonces puedo ver que en las dos aplica esta misma regla, no necesito más. Por lo tanto, aquí recuerden que yo esta y no la puedo pasar arriba porque me quedaría y a la menos 1 y no podría utilizarla de la potencia porque el exponente sería elevado a la menos 1. Por lo tanto, tengo esta regla y me quedaría para este primer término, para este primer extremo de la igualdad, su antiderivada, me quedaría logaritmo de y, ¿sí?, más C1, ¿sí?, porque aquí voy a utilizar una C y para acá voy a necesitar otra C. Entonces, por eso aquí dice C1. Igual, y ahora este mismo voy a aplicar lo mismo. ¿Sí? Logaritmo, ¿sí?, ¿de quién? De 1 más x más C2. Listo, ya está la antiderivada, ¿sí?, o calculada la integral. Entonces, se dice que esta es una solución general implícita. ¿Por qué? Porque no está despejada la y. Sí, necesito despejar a la y para que sea una solución general explícita. Sí, entonces, si lo tengo así, logaritmo de y, sí, ahora, como de lo que se trata es despejar a la y, entonces le voy a empezar a quitar todo lo que le estorbe. Entonces, tengo este C1 con signo más, va a pasar al otro extremo con signo contrario. Y me quedaría como menos C1. Y ya me quedaría solito el logaritmo de y. Pero, ¿cómo despejo el logaritmo de y? Bueno, pues utilizando su operación inversa. Y la operación inversa de un logaritmo es el exponencial. ¿Sí? Entonces, el exponencial y lo voy a elevar al logaritmo de y. Y ahora sí ya se van a eliminar este logaritmo, ¿sí? Este logaritmo se va a eliminar con este exponencial. Pero si elevo aquí un exponencial, también voy a elevar todo este extremo, entonces el exponencial elevado a todo esto, ¿sí? Y entonces me quedaría, dice, me quedaría y igual al exponencial elevado al logaritmo, ¿sí?, de 1 más x más el logaritmo de 1 más x más C2 menos C1. Esta sería ya una solución general explícita, pero recordemos que aquí también tenemos este exponencial. Con este logaritmo se estarían eliminando. Sí, como también hay logaritmo en el otro extremo, también se estaría eliminando. Bueno, aquí no me deja seleccionar.
Entonces, este con este también se estarían eliminando y me quedaría nada más 1 más X, ¿sí? 1 más X. Bueno, aquí lo debía haber puesto ya eliminado. Si no, desde aquí lo elimino. Y ya nada más me quedaría el logaritmo de 1 más X, ¿sí? Más, dejen copio esto. Ahí está. Entonces, esta, no, ¿cuál logaritmo? El logaritmo, no, perdón, aquí ya no iría el logaritmo. Perdón, aquí ya nada más va 1 más X, ¿sí? Porque está aquí, esto va junto, 1 más X más C2 menos C1. Entonces, esta ya es una solución general explícita. Sí, si por ahí ya la tienen y ya la escribieron, únicamente elimínenle, ¿sí? Y le ponen este paso. Esto ya es una solución general explícita. ¿Por qué? Porque ya está despejada la Y. Entonces, esta es lo mismo que esta, 1 más X por C3. ¿Sí? No, perdón, aquí va el más. ¿Sí? 1 más X más todo lo que es C3. Ah, no es cierto, sí, porque estaría faltando este. Sí, aquí va multiplicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría faltando esto que está aquí. Sí es cierto, por eso aquí no estaba eliminado, porque se está eliminando nada más el exponencial, ¿sí? Y el logaritmo nada más abarca hasta aquí. ¿Sí? Después de ahí quedaría multiplicando aquí. Entonces no le corrijan, de veras. Si era como estaba ahí. ¿Sí? Aquí es donde se elimina, pero nada más a este exponencial, ¿sí? El exponencial abarca hasta aquí, pero me quedaría este exponencial elevado a la C2 menos C1, ¿sí? Entonces, este pasó a ser 1 más X y estaría multiplicando a C3, ¿sí? Y C3 sería el exponencial elevado a la C2 menos C1. No sé si quedó claro aquí. Sí, profa. Bueno, entonces son las 7:43, 7:45. Regresamos para dudas.